Buenas noches con todos. Gracias por asistir a esta masterclass. Gracias, Juliana, por la presentación. Antes de entrar al tema, yo me imagino que anteriormente ya han tenido oportunidad de conocer acerca de la base de conocimientos para diferentes materias, por ejemplo, para ejecutar proyectos, para las organizaciones empresariales o incluso también los estudios. Se tiene que formar una base de conocimiento. Específicamente para cierre de minas, también se tiene que estructurar una base de conocimientos de manera tal que podamos soportarnos en esta base para tomar decisiones. Un cierre de minas implica tomar decisiones, decisiones sobre cómo se van a cerrar los tajos, los padres de lixiviación, los relaves, los depósitos relaves, cómo se va a manejar las relaciones sociales, cómo se va a entregar el terreno para un uso futuro, cómo se va a manejar la transición social. En todas las actividades de cierre se tienen que tomar decisiones y no podemos tomar decisiones en base a incertidumbres. Se tienen que cubrir todas las incertidumbres para que con una base sólida estas decisiones nos lleven a un cierre eficiente, a un cierre efectivo, a un cierre exitoso. Entonces, eh, antes de entrar a la materia en sí, me gustaría compartir con ustedes algunas preguntas. Una pequeña encuesta. Si me ayuda Juliana con la encuesta, por favor. La Sí, primera pregunta para ustedes, levanten la mano, o perdón, anoten nada más la opción que a ustedes les parece, para tomar como base esta pequeña encuesta a fin de manejar un poco la información que quiero difundir, las herramientas que vamos a emplear, en función al digamos, a la orientación que puedan tener. No sé si de repente en la audiencia tenemos consultores o ingenieros que forman parte de una consultora o ingenieros que forman parte de una compañía minera y, o son de repente estudiantes que están en pregrado o quizás en un posgrado. Así que la primera digamos, pregunta para todos, para el auditorio, es la siguiente. Para ustedes, ¿cuál de estas actividades creen que representa un mayor costo en un cierre de mina? Uno, la estabilidad física. Dos, las instalaciones para manejo de agua. Tres, el desmantelamiento y demoliciones. O cuatro, coberturas. Si pudieran ayudarme, por favor, con sus opiniones, solamente tienen que indicar el número y Juliana me comentará cuál es la opción que ha tenido mayor cantidad de votos. correcto, ingeniero. Solo para quizá brindarles las indicaciones para que también puedan responder esta pregunta. En caso de que se encuentren conectados desde un celular, hay una opción de 3 puntos en la parte inferior y cuando ingresan a esa sección pueden ir a la opción de actividades y en actividades van a encontrar la encuesta y pueden seleccionar su respuesta. Si es que están conectados desde una PC, una laptop, en la parte derecha inferior hay un cuadro formado con 9 puntos. Cuando seleccionamos ahí, le damos a encuesta y también podemos marcar nuestra respuesta. Excelente, gracias, Juliana. Si alguien tuviera alguna dificultad, de repente Juliana lo puede decir en voz alta, para ir anotando. Sí, claro, ingeniero. Vamos entonces encendiendo las opciones del micro y el chat por si tienen alguna consulta, pueden hacérnosla llegar por este medio. De momento tenemos 4 votos, ingeniero, que ¿Mm? marcan la respuesta de instalaciones para manejo de agua. Ok,
sería entonces, ok, luego vamos a ver, vamos a desarrollar un ejemplo y ahí vamos a ver cómo, efectivamente, cuáles son las actividades que tendrían mayor costo en una actividad de cierre. La siguiente encuesta es la que muestro. Según vuestra experiencia, vuestra percepción en todo caso, o conocimientos, ¿cuál de estas actividades creen ustedes o cuál de estas opciones creen ustedes que es correcta? Ante la pregunta, el inicio de los estudios para el cierre de mina deberían desarrollarse faltando 5 años para el cierre, desde el inicio de la planificación de la mina, o de acuerdo a lo que exija la ley, o ninguna de las anteriores. Perfecto, ingeniero. Ya está también la pregunta habilitada, entonces ya pueden hacernos llegar sus respuestas. Y solo para actualizar, respecto a la primera pregunta, tenemos 7 respuestas que marcan instalaciones para manejo de agua y una para estabilidad física. ¿Tenemos las respuestas a la segunda pregunta? Sí, tenemos 4, 5 ya para la alternativa de desde el inicio de la planificación de la mina y uno para de acuerdo a lo que exija la ley. Perfecto. Bien, esta es la agenda de la charla de hoy. Vamos a ver primero el objetivo de la charla, una introducción a la base de conocimientos para cierre de mina. Vamos a ver un caso ejemplo para demostrar las dos herramientas que nos recomienda el ICMM. El cuarto tema será cuáles son los resultados esperados con este manejo de las herramientas. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Debo anticipar que el desarrollo de este tema está basado en lo que nos recomienda la guía para un cierre integrado, la guía de buenas prácticas del ICMM en su reciente versión de febrero de 2025. El objetivo de esta charla es dar a conocer, difundir las herramientas que nos brinda el ICMM para gestionar la base de conocimientos para un cierre de minas. Este capítulo forma parte, es parte del capítulo 3 de la guía de buenas prácticas para un cierre integrado, donde vamos a poder observar que nos recomienda el uso de dos herramientas principales. Como introducción, vamos a ver la definición que deberíamos entender por base de conocimientos para el cierre. Esta base de conocimientos está compuesto por información estructurada sobre el entorno físico del sitio donde se desarrolla la mina, información sobre el entorno físico, ambiental y social del sitio donde se desarrolla la mina, y las regulaciones que están relacionadas con el cierre. La base de conocimientos vamos a emplearla para orientar a la empresa operadora en la organización de todos los aspectos de la planificación del cierre. Cuando menciono planificación del cierre, no estoy hablando del plan de cierre que se presenta a la autoridad, estoy hablando de ese plan que va a tener que tomar en cuenta la empresa minera para ejecutar todas las actividades relacionadas con el cierre. Es diferente al plan que se presenta a la autoridad. Y dentro de esta planificación del cierre es muy importante empezar a definir la visión y los objetivos del cierre. Igualmente, con estos objetivos debemos establecer los criterios de éxito, vamos a establecer criterios de diseño, vamos a definir los diseños de las medidas de cierre en cada nivel de ingeniería, en un nivel conceptual, de prefactibilidad, factibilidad y de detalle. También vamos a definir el diseño del programa de post-cierre, programa de mantenimiento y monitoreo en el post-cierre. También vamos a tener que entrar a la gestión de riesgos
empezando con la identificación de los riesgos, la evaluación de los mismos y luego estableciendo las medidas de control. Y hay mucho más en toda la planificación del cierre. Y cada uno de estos ítems que he mencionado que forman parte de la planificación del cierre, todos estos puntos necesitan de una base de conocimientos sólida. Como les estaba mencionando, la base de conocimientos nos va a orientar a organizar todos los aspectos de la planificación que ya había mencionado. Si nosotros contamos con una sólida base de conocimientos, vamos a tener los principales beneficios que mostramos en la diapositiva. Primero, que nos va a ayudar a planificar de una manera más efectiva el cierre y vamos a poder ejecutar el cierre de una manera más eficiente. Para la gestión de riesgos, la base de conocimientos también nos ayuda muchísimo porque vamos a conocer bien todas las características del lugar, las características las expectativas de las comunidades, la regulación que tengo que cumplir, etcétera. Voy a poder plantear optimizaciones de las medidas de cierre y de post-cierre para poder disminuir costos. También voy a poder mapear todas las medidas que la norma nos impone para cumplir con un cierre exitoso y evitarnos algunas penalidades de parte de la autoridad fiscalizadora como es OEF. También la DGM. La base de conocimiento nos va a facilitar la implementación de prácticas sostenibles, nos va a ayudar a fomentar la participación de las comunidades. Hay que tomar en cuenta que un plan de cierre tiene que ser compartido con las comunidades. Ellos tienen que conocer qué es lo que se va a desarrollar con un cierre de mina y cuál es el uso futuro, así como la transición social. Entonces, contar con esta base de conocimiento sólida nos va a ayudar en ello. Y también, como había mencionado, nos va a servir de mucho para poder planificar de manera asertiva la transición social. Vamos a poder ver mejor cómo se usan las herramientas que nos recomienda el ICMM con un caso ejemplo. Vamos a suponer un caso hipotético que tenemos una unidad minera, todos estamos en la mina, todos somos parte de la compañía minera y tenemos 5 componentes, ¿no? De ellos, 4 bocaminas sin drenaje y una planta concentradora. Así de sencilla es la unidad, es hipotético, obviamente. El terreno superficial es de propiedad de la compañía minera. Existen canteras para cobertura dentro de la... Y el topsoil proveniente del desbroce se almacenó dentro de la unidad, es decir, conforme se iba desbrozando, al iniciar los trabajos de construcción, se fue acopiando el material de topsoil en algún lugar y eso lo voy a usar para la revegetación. La población tiene la expectativa de ver un cierre exitoso, de manera que siempre va a estar pidiendo información al titular de las actividades que se van a ejecutar para el cierre y qué va a pasar una vez que se cierre la unidad. Y también vamos a considerar que el titular minero ha tenido la previsión de construir su base de conocimientos para el cierre de manera permanente. Y acá tocamos una de las respuestas que en la pregunta número 2 se establecieron. Cuando dijimos desde qué momento debería construirse o debería empezar los estudios para el cierre. La mayoría dijo desde la planificación de la mina. Es correcto. Es lo más recomendable. No todas las unidades lo hacen. Y eso debido a que también todo lo que se refiere a cierre de minas tiene poco tiempo en realidad, ¿no? Hay empresas mineras que han empezado a operar desde el año 2000 o incluso antes, y hay que tomar en cuenta que la ley de cierre de minas, si bien se publicó en el 2003, en el 2004
sufrió una pequeña modificación y en el 2005 recién sale el reglamento y se empieza a presentar planes de cierre en el 2006, hace 19 años. Y desde ahí se han ido modificando, se han ido actualizando los planes de cierre y poco a poco se ha ido construyendo la base del conocimiento con estudios que se han empezado a realizar, pero hay que, digamos, solamente hay que revisar la base de datos que tiene el Ministerio de Energía y Minas y vamos a poder apreciar que en muchos planes de cierre, la verdad que no, la medida de cierre no tiene un sustento adecuado. Entonces, esta situación hipotética contempla de que la unidad ha iniciado operaciones y ha empezado a construir su base de conocimientos para el cierre desde un inicio. Y a la primera pregunta que hice en cuanto a cuál de las actividades es de mayor costo, según estadísticas a nivel internacional, hay 2 publicaciones que mencionan que el mayor costo es la cobertura. Y de acuerdo a experiencia propia, puedo confirmar que ello es correcto. Los planes de cierre que me ha tocado desarrollar, elaborar, tanto para la autoridad como para el titular, definitivamente la cobertura es la partida de mayor costo. Y sin embargo, muchas unidades, muchos titulares mineros no desarrollan estudios para la cobertura desde el inicio. Prácticamente cuando ya falta poco empiezan a sincerar su diseño con datos reales. Y aquí un ejemplo. Una unidad X empieza con un plan de cierre donde de manera ideal dice que la cobertura va a tener arcilla para impermeabilizar vamos a suponer, el depósito de desmonte, que es generador de agua ácida, y luego va a colocar una capa drenante y encima de la capa drenante va a ir un topsoil y en el topsoil se va a instalar especies vegetales. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezan ya a planificar, digamos, de una manera más seria, se dan cuenta que cantera de arcilla no hay. No tienen cantera de arcilla. Y cuando comienzan a ver si tienen material drenante, tampoco tienen material drenante en la zona, en la propiedad, digamos, del titular. Y comienzan a ver dónde pueden encontrar arcilla. Y tienen que salir de su propiedad y visitar algunas comunidades vecinas y ver dónde puede conseguir arcilla. Y resulta que está en una comunidad que de repente tiene algún conflicto con la empresa. Y a pesar de que tiene la arcilla muy cerca, no la puede usar porque ese conflicto es insalvable de repente con la comunidad. Entonces, en ese momento, tienen que buscar una alternativa y tener que emplear geosintéticos, es decir, geomembranas. Y la geomembrana es mucho más caro que la arcilla. Entonces, de pronto, ese costo del cierre se disparó. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubieran construido desde un inicio la base del conocimiento? Es decir, yo sé que mi mayor costo desde un inicio, yo sé que corresponde a la partida de cobertura. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, necesito material impermeable, de poca permeabilidad, de baja permeabilidad, ok, material natural, de baja permeabilidad, de preferencia arcilla, comienzo a buscar arcilla. Ni bien inicio con las actividades de construcción, porque cuando voy a construir, voy a empezar con la construcción de la mina, busco canteras para el concreto, para material de filtro y otras actividades, otras partidas más. Pero a veces me olvido que también el cierre necesita canteras.
Es en ese momento que también empiezo a buscar arcilla, porque ya sé que ese es un punto crítico, ya sé que ese es el de mayor costo. Y resulta que la arcilla no la tengo en la unidad, no la tengo cerca de la mina, y la tengo en un lugar que todavía no ha habido ningún conflicto, no ha habido ningún problema. Entonces, puedo, eh, apoyado con el área legal, el área de tierras, puedo ir y comprar la zona donde tengo una cantera de arcilla. Entonces ya la cantera ya es mía, ya no le tengo que pedir permiso a nadie y para mí esa cantera ya la tengo asegurada. Para el cierre ya no tengo que recurrir a la geomembrana. Entonces, si yo empiezo a construir mi base de conocimiento, como acabo de mencionar, desde un inicio, como bien ustedes lo han mencionado, voy a poder manejar el costo de la cobertura y asegurarme que no se me dispare por esa partida el cierre. Entonces, en este caso hipotético, el titular ha tenido todas las precauciones del caso. El terreno, todo el terreno es de propiedad del titular, ha adquirido el terreno, las canteras para cobertura están dentro de la propiedad. Es lo que decía, ¿no? La arcilla que él necesitaba y el material drenante ya está dentro de su propiedad. Si de repente en un inicio no se encontraba, hizo las investigaciones del caso, encontró la cantera y compró también esa zona para poder acceder a esa cantera sin problemas. Cuando empezó a trabajar en la construcción, él sabía que iba a necesitar topsoil. Ya es que hizo, desbrozó todo el topsoil y lo almacenó de una manera adecuada para poder luego recuperar y colocar sobre la cobertura y darle el acabado final a esa cobertura. ¿Qué hubiera pasado si no tenía esa precaución? Tenía que recurrir a una cantera fuera de su unidad, igual. ¿Qué tenía que hacer? Negociar con el dueño de la cantera y por otro lado, buscar la autorización de las autoridades. En este caso, eh, FONAMPE creo que es, no, perdón, ya no me acuerdo el nombre, pero hay una autoridad que está encargada de, de autorizar el uso de explotar, perdón, una cantera de topsoil, porque hay que plantear qué medidas se van a implementar para asegurar que el topsoil vuelva a crecer, vuelva a generarse en ese sector. Entonces, aquellas minas que no tuvieron esa precaución van a tener que invertir más para poder obtener el topsoil que va a tener que usar en el cierre. Entonces, espero que se haya entendido la idea de cómo es que si yo identifico cuáles son las tareas críticas, las actividades críticas, las que representan mayor costo para el cierre, las identifico en una etapa temprana, entonces mi base de conocimiento voy a empezar a desarrollar con investigaciones para ver dónde ubico ese material y tomar todas las precauciones para que ese material siempre yo lo tenga disponible. Bien, entonces la primera herramienta que nos recomienda el ICMM es el modelo de dominios. Perdón por la falta ortográfica aquí, no es dominio, sino es dominios, modelo de dominios. En este caso hipotético tenemos una planta concentradora y 4 bocaminas, ¿verdad? Entonces, yo identifico a los dominios en función de los componentes que tengan similares condiciones, similares características y estén ubicados en un lugar donde pueda implementar medidas de cierre comunes para todos esos componentes. Entonces, para este caso sencillo, voy a identificar 2 dominios, donde se encuentra la planta concentradora y el área donde se encuentran las 4 bocaminas sin drenaje. Identifico sus características que me van a ayudar a plantear los estudios, me van a ayudar a establecer los presupuestos, los estimados de costos y también en la programación. Y para eso yo necesito, lo primero, qué área se ha perturbado o se va a perturbar en cada dominio. Luego, de acuerdo a la fecha, vamos a ponernos, estamos en el 2025, la programación me dice que la planta concentradora la voy a cerrar en el 2028 y las bocaminas la voy a cerrar en el 2025 y se formará parte del
cierre progresivo. Acá también voy identificando qué infraestructuras se van a quedar, y si no hay ninguna infraestructura, ya sé que esa infraestructura la voy a tener que demoler, disponer de alguna manera. Una vez que ya identifiqué los dominios, paso al siguiente paso, que es identificar los requisitos legales, técnicos y legales. Aquí, para hacerla fácil, simplemente he puesto la ley 28090, su reglamento del Decreto Supremo 033 de 2005, ambos, ambas herramientas legales han sido modificadas recientemente, siendo que el reglamento ha sido modificado en 19 de marzo de este año, y con importantes cuestiones que van a tener mucho que analizarse para la planificación del cierre, como son etapa en que se entrega la ingeniería de detalle, los requisitos para ejecutar el cierre en cuanto a dossier de calidad, y planos conforme a obra. Igualmente también han incrementado el monto de la garantía. Pero en fin, regresando al tema, se identifican los requisitos legales, y para hacerla sencilla, como decía, vamos a tomar en cuenta solamente los tres principales, que es la ley con su reglamento y la guía. Adicionalmente, podemos agregar más normas, más guías, perdón. Existe la guía de cobertura, la guía para revegetación, para estabilidad de taludes, hay guías internacionales para relaves, hay otras guías internacionales que también puedo emplear. Eso queda a discreción de quien planifica el cierre, pero hay que tomar en cuenta que yo debo identificar aquellas herramientas que me van a ayudar a tener un cierre exitoso. En este caso, me estoy basando en 3 instrumentos, no es lo recomendable, hay que ver todas las guías que me van a ayudar a diseñar las mejores medidas de cierre para tener un cierre exitoso. Y una vez que ya he identificado las normas y las guías técnicas con las que me debo orientar para diseñar el cierre, paso a detallar cuáles son mis obligaciones respecto al cierre en base a estos instrumentos. No solamente son las normas legales, sino las guías técnicas, y también pueden ser requisitos que la misma empresa puede haber establecido para el cierre. Entonces, en este caso sencillo, hipotético, de solamente 5 componentes, tenemos estas obligaciones para la planta concentradora y las bocaminas. Para la planta concentradora serán, primero, rehabilitar el terreno impactado por las estructuras remanentes y los desechos acumulados, y configurar superficie de acuerdo a su entorno. La segunda obligación será: no se podrá desarrollar actividad productiva como agricultura o ganadería para evitar dañar las horas de cierre. Son obligaciones, los textos que he establecido como titular, como obligaciones para nuestra organización. En caso de las bocaminas, se deben cerrar los accesos para evitar ingreso de personas y animales y configurar el terreno de acuerdo a su entorno. Tampoco se podrá desarrollar actividades productivas como agricultura o ganadería para evitar daño a las horas de cierre. Entonces, con estas obligaciones empiezo a identificar cuáles serían entonces las medidas de cierre para cada dominio, siempre considerando cada dominio. Cada dominio es como que ustedes abren una carpeta en su disco duro y van a decir, aquí voy a poner medida de cierre para para el área 1, que es la planta concentradora. Aquí la medida de cierre para el área 2, que son las bocaminas, el segundo dominio. Entonces, aquí están las actividades en esta diapositiva, las medidas de cierre, perdón, que se van a tener en cuenta para cada una de las áreas o dominios. Ya establecí las medidas de cierre, ahora puedo establecer las actividades post-cierre en base a las medidas de cierre que ya he identificado, ¿no? Entonces, vamos a separar lo que es mantenimiento y lo que es monitoreo para cada caso. En el supuesto caso de que se tuviera que contar con una planta de tratamiento, también habrá un tercer ítem que será operación de esa planta de tratamiento de agua. Bien, entonces ya hemos identificado las
medidas de cierre, las actividades de cierre, ahora las hipótesis específicas de cierre. Para la planta concentradora se debe evitar dispersión de sedimentos contaminados. También se evitará la generación de agua ácida y lixiviados por contacto del agua de escorrentía con residuos. No debería haber impacto en el agua subterránea por filtración de solutos. Tampoco, se debe mejorar el aspecto visual de la zona impactada. En el caso del lago Caminas, se deberán evitar accidentes por ingreso de personas o animales al interior. Se evitará ingreso de agua a la labor por filtraciones de agua de lluvia. Se mejorará el aspecto visual de la zona impactada. Entonces, estas hipótesis de cierre que vienen a identificarse después de haber analizado los otros 5 pasos que ya hemos visto, finalmente me van a orientar a desarrollar los estudios que necesito para los diseños de ingeniería, dependiendo del nivel en que estemos. Si estamos recién iniciando con la operación, es muy probable que solo pueda desarrollar ingeniería a nivel conceptual, ¿no? Porque recién estamos iniciando las operaciones, todavía no hay muchos componentes en su disposición para orientar el cierre. Entonces, el nivel de ingeniería va a estar en función del nivel en que se encuentre la mina, ¿no? Conforme van avanzando las operaciones, seguramente ya voy identificando aquellos componentes que van a ingresar al cierre al cierre de las primeras unidades que van a dejar de operar, y luego allá al final de la vida útil de la mina encontraremos los componentes que van a ingresar al cierre final. Entonces acá identificamos qué componentes se van a cerrar durante el cierre progresivo y qué componentes se van a cerrar en el cierre final. Una vez que hemos identificado estos componentes, cierre progresivo, cierre final, vamos desarrollando la ingeniería a un nivel superior, que sería la factibilidad. Ya con la factibilidad tengo una mayor precisión necesito una mayor precisión en el diseño de ingeniería, y para eso necesito mayores estudios. Lo importante aquí es que siempre debemos analizar cómo es que puedo aprovechar sinergias en el momento que desarrollo estudios para la explotación, y de qué manera puedo conseguir información para el cierre. Por ejemplo, si estamos haciendo perforaciones para conocer cuánto voy a poder avanzar más el tajo, bueno, aprovecho para conocer también a qué nivel se encuentra el nivel freático. También, si puedo llegar hasta el nivel freático, puedo tomar muestras de agua y ver la calidad de agua en su estado natural, antes de que pueda ser impactada por algún efluente. Si estoy haciendo estudios para ampliar la planta concentradora, puedo analizar, por ejemplo, cuánto voy a mover de material de suelo orgánico, y ya establecer un plan de disposición de suelo orgánico. Ese suelo orgánico no lo puedo llevar como donde se me ocurra y colocar pilas de suelo orgánico donde se me ocurra. Tiene que haber un plan que converse con el plan de la mina. Es decir, si la mina tiene proyección de crecer en ciertas áreas, no voy a llevar pues el topsoil a esas áreas, porque después voy a tener que reubicarlas para que se construyan ahí de repente almacenes, el laboratorio, qué sé yo. O de repente hay una labor que por ahí va a empezar a desarrollar el socavón, entonces no puedo llevar el topsoil donde en ese momento yo vea que esté disponible. Entonces, nuevamente, para puntualizar un poquito más en este punto, cuando yo empiezo a desarrollar estudios, los desarrollo en función de mis necesidades. Veo qué componentes van a ingresar a una etapa de cierre. Si estamos ya cerca del cierre progresivo de un componente, entonces
desarrollo más estudios para tener una ingeniería a nivel de factibilidad con una mayor precisión y luego eso me da pase a una ingeniería de detalle. Ese es un primer criterio, pero otro criterio importante es aprovechar los estudios que se desarrollan en la etapa de explotación y exploración para usarlo en el cierre. Los dos ejemplos que he citado, el de las perforaciones, el de la disposición del topsoil, otras actividades más puedo seguir desarrollando. Si tengo que ampliar la mina, porque así muchas veces pasa, proyectamos una vida útil de la mina de 15 años y resulta que no van a ser 15 años, sino van a ser 20, 25 años. Eso significa que voy a tener componentes que van a seguir creciendo, por ejemplo, el depósito de relaves, el depósito de desmonte. Y al seguir creciendo, significa que va a requerir más material para coberturas. Entonces, si ya estoy haciendo estudios para ver canteras, para construir estos componentes, aprovecho para seguir haciendo estudios a fin de contar con la disponibilidad suficiente de estos materiales que voy a usar en coberturas, como es la arcilla, como quizás caliza o algún otro material, como material drenante, por ejemplo, etc. Bien, una vez que ya estoy en la etapa de estudios, como decía, dependiendo mucho del nivel en que me encuentre, nivel de ingeniería, voy a tener datos para empezar a estimar costos. Estos siempre nos van a requerir, nos van a solicitar quienes toman las decisiones de las diferentes gerencias, quieren saber más o menos en cuánto estamos en la proyección del estimado de costo para el cierre. Año a año pueden haber variaciones. Hay empresas mineras que tienen la buena práctica de actualizar su presupuesto cada año de manera interna. No necesariamente reportan a la autoridad, no es necesario. Y obviamente siempre recurriendo a empresas consultoras. Y se dan pues cambios de porcentajes que se van incrementando en el cierre, pero hay casos en los que de pronto ese incremento no es de un 5%, 10%, sino de pronto se disparó al 50, 60%. ¿Qué pasa? Que seguramente en el tiempo se han hecho más estudios y han podido encontrar que quizás la napa freática en un lugar donde pues, se pensaba quizás que no iba a tener no iba a generar ningún problema, quizás nos hemos encontrado que sí está generando problemas para una bocamina. Podría ser de que alguna cantera que pensábamos que podíamos disponer como material filtrante, empezamos a hacer estudios y resulta que es generadora de aguacia, etcétera. Pueden surgir muchas situaciones que me obliguen a cambiar de estrategia en el cierre y eso me va a generar costos. Entonces, el desarrollo de los estudios nos va a brindar información acerca de los materiales que voy a necesitar para ejecutar el cierre. Y tengo que separar por cada dominio. Igual, van a haber residuos. Tengo que ver dónde voy a disponer los residuos para cada dominio, porque eso también impacta en los costos. Van a haber otros problemas que atender, por supuesto. Ahí tengo que hacer un listado de todos los problemas que voy a tener que atender durante el cierre por cada dominio. Una vez que ya tengo toda esa información, voy a elaborar la estimación de costos. Esta estimación de costos principalmente se dividen en las partidas que estamos mostrando. Costos de ingeniería y ejecución de obras. Costo de administración del cierre, que es propio del titular. En el caso de ingeniería y ejecución de obra, siempre se le encarga a algún consultor o a un contratista, dependiendo de lo que se tenga que ejecutar. Costo de gestión posterior al cierre, es decir, no solamente las actividades post-cierre, sino también toda la gestión que se tiene que hacer ante la autoridad para presentar los informes semestrales, la ingeniería de detalle de los diferentes componentes, qué sé yo. Entonces, todo esto me hace un total
que podríamos llamar como un primer total. Y además tenemos que añadir aquellos que no están incluidos, ¿no? Podría ser de que no estamos incluyendo el campamento, ¿no? Porque todavía estamos usando el campamento que está disponible para las actividades de cierre. El hecho que no lo, no, que el hecho que, digamos, no tenga que invertir en alojamiento porque tengo una facilidad que puedo usar sin costo, no significa que no tiene un costo, de todas maneras tiene un costo. Entonces, si bien no va a ir a la contabilidad, yo tengo que tener presente ese costo, porque en el momento que deje de operar, ya no voy a tener quien cubra ese costo de ese campamento o de las oficinas. En fin, hay que ver todos los costos que no estarían incluidos. Quizás una máquina, de repente hay una máquina, hay camiones de la operación y que lo voy a aprovechar para preparar material, para el cierre progresivo, o de repente voy a usar el bus para llevar al personal durante el cierre progresivo, o evaluaciones, estudios que se tengan que hacer. También eso puede estar dentro de los costos no incluidos. Luego que ya tengo esta primera línea, tengo que ver qué oportunidades de ahorro de costos pueden presentarse. Aquí es muy importante la participación de todos los que participan, la participación de todos los actores que tienen un rol en el desarrollo de la mina y también en la ejecución del cierre. Entonces, todo este trabajo que he mencionado no es de una sola persona o de un equipo. El cierre de mina es multidisciplinario y además multiactor. Son varias áreas, perdón, son varios profesionales de diferentes disciplinas que tienen que intervenir. Debe estar el geotécnico, el hidrogeólogo, el hidrólogo, si hay alguien de la parte social, tiene que estar ahí presente también. Igual, si hay un especialista en temas de revegetación, también tiene que participar para poder visualizar qué problemas se pueden presentar y a la vez no solamente los problemas que se puedan presentar, sino también las oportunidades de ahorrar costos. Aquí muy importante, que a veces no se toma en cuenta, es que durante el desarrollo de las actividades de una mina se genera sinergia. Se genera sinergia para poder desarrollar estudios de cierre. Ya sea que tengamos a un consultor que de repente está haciendo un estudio X y de repente un X más 1 le desarrolla todo el estudio para lo que podría ser parte de un cierre. O igual un contratista de repente está haciendo alguna labor, ha sido contratado con todos sus equipos y está desarrollando alguna construcción y ya quizás ya tengo un componente donde puedo ir avanzando el cierre progresivo. El contratarlo estando en la mina, para mí va a ser, me va a generar un ahorro porque ya está instalado en la mina y además ya tengo costos definidos, costos unitarios definidos por metro cúbico de excavación, de relleno, lo que sea. Entonces, puedo identificar esas sinergias y poder ir avanzando con el cierre progresivo. Entonces, al momento de estimar los costos, es importante tener uno o más talleres con todos los que participan en la explotación de la mina y también en el desarrollo de los estudios para cierre. Dentro de la mina, reitero que nos estamos poniendo los zapatos de los que trabajan en la mina. Bien, aparte de eso, una vez que tengo identificadas estas oportunidades, seguramente que voy a poder identificar qué estudios voy a desarrollar para que esas oportunidades se hagan realidad, ¿no? Entonces, estos pasos que acabo de mencionar no se hace una sola vez. Primero se elabora a nivel conceptual cuando recién estás empezando con la operación, luego de un tiempo vuelves a revisar, desarrollas estudios, algunos diseños, ya sea a nivel conceptual, en algunos casos a nivel de factibilidad, y se va mejorando la base de conocimientos.
¿no? Siempre por cada dominio. Entonces, este circulito de mejora continua aplica en el modelo de dominios. Primero, tengo una línea base estructurada todo a nivel conceptual, va a ir mejorando con el tiempo, conforme van avanzando con las operaciones y esas oportunidades que voy encontrando para generar ahorros, las voy plasmando en función de los estudios que sigo desarrollando y voy mejorando mi base de conocimientos. Mi base de conocimientos se va enriqueciendo a medida que va avanzando la explotación y nos acercamos al cierre. Pero no puede estar alejado de todo este análisis la identificación de riesgos. En cada etapa de la ingeniería tenemos que identificar los riesgos igualmente y estos riesgos ir viendo de qué manera los atenuamos o los controlamos. De todas maneras, si ya tenemos un riesgo identificado, tenemos que plantear el monitoreo para luego establecer qué medidas de control deberíamos implementar en caso que se gatille alguno de estos riesgos, ¿no? Bien, hasta aquí hemos avanzado con la herramienta 1, que es la herramienta de los dominios, y quiero hacer una siguiente encuesta para pasar a la siguiente herramienta, que ya nos queda pocos minutos. Y esto corresponde a las actividades post-cierre. Por favor, su participación. Me gustaría que me comenten cuál sería la alternativa más apropiada para las actividades post-cierre. ¿Cuánto tiempo requieren las actividades post-cierre? ¿5 años? ¿30 años? ¿A perpetuidad? ¿O ninguna de las anteriores? Juliana, si me puedes ayudar, por favor. Sí, claro, ingeniero, ya está activa la encuesta, entonces ya nos pueden hacer llegar sus respuestas. A ver. Me comentas. Por el momento tenemos, ingeniero, 3 votos para 5 años y 4 para perpetuidad. ¿Qué nos dice la norma acerca de las actividades post-cierre? Las actividades post-cierre nos dice que debe ser mínimo 5 años. Y a veces encuentro algunas opiniones de algunos colegas que nos dicen, no, las actividades post-cierre son 5 años. No, no, no. La norma te dice bien claro, es mínimo 5 años. Ahora, ¿de qué va a depender de ese periodo? ¿De qué va a depender? Va a depender de que la empresa minera logre el certificado de cierre, de conformidad del cierre por parte del OEFA, ¿no? Y de la DGM, de las dos autoridades. Y eso todavía no se ha dado para ninguna de las minas en Perú y en el extranjero, que hay países que vienen ejecutando cierre hace muchos años. Son muy pocos los casos donde han conseguido ese certificado de conformidad del cierre. Entonces, en realidad, un postcierre se desarrolla a perpetuidad. ¿Cuál es la diferencia con la norma, con lo que establece la norma y otras normas internacionales también? Simplemente está en quién es el que va a desarrollar las actividades postcierre. La empresa minera va a desarrollar estas actividades postcierre hasta que demuestre que con las actividades postcierre los componentes son estables físicamente, químicamente y también en la parte hidrológica. Aparte de ello, que se ha recuperado el entorno, el sistema ecológico. Entonces, demostrar ello toma su tiempo, tiene dificultades, no es sencillo. Y vamos a ponernos en el caso que sí, efectivamente, la autoridad le ha otorgado el certificado de conformidad del cierre. Entonces,
el titular minero lo que tiene que hacer es entregar una carta fianza, una garantía, para que la autoridad ahora se encargue del postcierre. Ese postcierre no lo va a financiar el Estado, no lo puede hacer. El impuesto que nosotros pagamos no puede usarlo para las actividades postcierre de una empresa minera, ¿no? Entonces lo tiene que cubrir la empresa minera con una garantía. Entonces, eso todavía no se ha visto en el país y dudo que se vaya a ver. Así es que las actividades post-cierre, seguramente las empresas mineras van a estar mucho tiempo. Una idea, un planteamiento que se ha hecho muchas veces es que el fondo necesario para las actividades post-cierre vaya a un fideicomiso. Ese fideicomiso puede generar intereses y esos intereses cubrir los costos generan los post-cierre y de tal manera que el capital no se ve afectado. Pero otra particularidad también que hemos visto en el extranjero es que se plantea otra actividad económica, ¿no? Que genera ingresos y esos ingresos sirven para las actividades posteriores. De tal manera que la empresa que está manejando esa actividad económica recibe los ingresos y esos ingresos los aplica a las actividades posteriores. Bien, la segunda herramienta está relacionada con el monitoreo, medición e inspecciones. Una vez que hemos desarrollado estudios, podemos empezar a ejecutar el cierre. Ya tenemos los diseños y podemos ejecutar el cierre. Entonces, un cierre progresivo, por ejemplo, hay una bocamina que ya no voy a usar más, cierro, mientras que sigo operando en otras áreas, cierro y aplico todas las actividades que he identificado como medida de cierre. Y empiezo a monitorear, a ver qué pasó con la cobertura. ¿Me está dando resultado la vegetación? ¿Está cumpliendo de acuerdo a lo que yo había proyectado en cuanto al crecimiento, la fortaleza de las especies? Resisten el clima, los cambios de temperatura, el clima, de repente hay escasez de lluvia. Se puede analizar, por ejemplo, cómo responde la vegetación. Podemos ver si los parámetros que yo consideré para la cobertura en cuanto a la impermeabilización cumple o de repente no está cumpliendo y está pasando el agua y está tomando contacto con el material que se encuentra debajo de la cobertura. Hay una serie de actividades, hay una serie de parámetros que yo puedo sincerar, yo puedo afinar en función de ese monitoreo. Hago una especie de aseguramiento de la calidad de los parámetros que yo usé inicialmente. Los estudios muchas veces se desarrollan en base a modelos teóricos, ¿no? Esos modelos teóricos se basa en teorías, se basa en planteamientos, hipótesis, que es producto de investigaciones, pero la verdad es que tienes que asegurarte que ese modelo cumpla con las hipótesis planteadas, pero en base a los monitoreos y mediciones que tienes que hacer. No solamente es el aspecto físico, sino también está la parte social, ¿no? Podemos ver si para las actividades de cierre, cuántas personas han intervenido, por ejemplo, de la comunidad para desarrollar esta actividad. Entonces yo proyecto cuántas personas van a tener trabajo al momento de ejecutar el cierre. Ahora, voy a tener actividades post-cierre. Voy a ver también a ver cuántas personas voy a usar para el post-cierre. De tal manera que en el post-cierre voy a contratar a una empresa comunal que tenga 10, 12, 15 obreros que me van a desarrollar el cierre. Post-cierre, perdón, las actividades post-cierre. Y así puedo seguir viendo, de repente hay efluentes, puedo ver la calidad del efluente, si está cumpliendo con los parámetros establecidos por la norma. Veré que ese sistema de tratamiento de aguas seguramente está dando resultados. De lo contrario, tendré que realizar ajustes. Entonces, la herramienta 2 es complementaria a la herramienta 1, porque nos va a brindar información para afinar los modelos que podemos haber empleado o para afinar las hipótesis de cálculo que sostuvimos para poder elaborar el diseño.
Bien, los resultados que esperamos como resultados de manejar de manera adecuada la base del conocimiento de cierre de minas. Primero, que nos va a permitir contar con información confiable y organizada para poder planificar el cierre, desde la definición de la visión y objetivos hasta el diseño y ejecución de las medidas de cierre y fusión. Dos, nos va a generar el hábito del desarrollo de la base del conocimiento. Es decir, cuando los funcionarios de la compañía empiecen a planificar cómo va a ir desarrollándose la mina, cómo va a ir creciendo la explotación, etcétera. Si yo siempre estoy insistiendo en que no podemos perder de vista el cierre, vamos a tener ese hábito que ya los operadores, de manera automática, cada vez que planteen algún cambio, van a decir, van a pensar, oye, ¿cómo va a ser el cierre? ¿Y cuánto me va a costar el cierre? De tal manera que la evaluación que tengan que hacer, siempre van a estar pensando en el cierre. Hay proyectos, me comentaba un amigo chileno, me decía, tal proyecto en Chile se canceló porque el cierre iba a salir demasiado caro y no justificaba la inversión. Entonces, hay casos también en donde la empresa minera podría tener la idea de ampliar sus operaciones y quizás el cierre, el costo del cierre resulta tan alto que no hace rentable esa ampliación. Entonces, mejor no continuar con esa ampliación de la mina, ¿no? Ese hábito, por ejemplo, es importantísimo tomar en cuenta para los operadores. La base de conocimiento nos obliga también a planificar los estudios de ingeniería en función de los vacíos que se van identificando. Les hablé de la mejora continua, ¿no? Siempre vamos a estar identificando oportunidades de mejora, de optimización de costos, identificación de riesgos. Eso me va a ayudar, eso me va a obligar a ver qué otros estudios debo desarrollar, estudios de ingeniería para poder reducir para cubrir los vacíos o para reducirlos, para conocer mejor, en todo caso, los riesgos. También voy a poder atender los requerimientos legales con previsión, y así evitar penalidades, voy a prever las reservas financieras con una información confiable y actualizada. Podría ser que yo esté previendo que me va a costar el cierre 50 millones y resulta que al final me va a costar 100 millones. Entonces eso impacta en todo el aspecto financiero para la empresa. Es importante, como resultado esperado, mantener la información ordenada y disponible en todo el ciclo de la vida de la mina del Pocio, incluyendo las rotaciones, considerando incluso, perdón, las rotaciones que se presentan en toda mina. Un jefe de cierre, un superintendente, un gerente de los proyectos de cierre, podría ser que sea rotado, pase a otra área o simplemente encontró otra oportunidad mejor. Y no puede ser que cada vez que un funcionario se deje esa área de cierre, la información se vaya a desordenar o a perder incluso, ¿no? Entonces es importante que conforme vamos desarrollando la base del conocimiento, la información la tengamos bien ordenada. Y para eso, la recomendación o el resultado 7 es que siempre nos apoyemos en plataformas digitales. Eso es, hoy en día es indispensable trabajar con plataformas digitales que nos puedan evitar ese riesgo de pérdida de información a pesar del tiempo y a la rotación del personal. Hay diferentes formas de ayudarnos con estas plataformas. Conclusiones y recomendaciones, parte final. Gestionar la base de conocimiento desde el inicio de la planificación de las operaciones va a facilitar definitivamente un cierre de mina exitoso. Y la forma más eficaz de optimizar los costos es tomar decisiones basadas en una sólida base de datos. La gestión de riesgos también mejora con una base de datos confiable. Administrar la base de datos a medida que se avanza en las operaciones mineras permitirá identificar y aprovechar sinergias. Esto ya lo mencioné varias veces. Y finalmente, lo de las plataformas virtuales, siempre estén revisando con qué plataforma puedo ayudarme a mejorar el ordenamiento de la información. Acabo de terminar una fase de un estudio para un cierre y tenía tanta información en tantas carpetas, así es que hice uso del Copilot y me ubicaba en algún documento que no lo había revisado y le decía, hazme un resumen. Y el Copilot me hacía un resumen de ese documento que no había revisado, que como título tenía únicamente un código.
los códigos que a veces tienen los estudios o los planos. Entonces eso me ayudó un montón porque ya podía identificar cuál es el estudio que estoy buscando para poder optimizar una medida de cierre que nos está trayendo algunos problemas. Entonces, siempre estamos viendo qué herramientas digitales podemos usar para gestionar la información de manera ordenada y compartir de manera segura también la información. Ocurre que a veces compartimos con los compañeros y me ha pasado que de pronto la información que había compartido ya no está en la carpeta, se desapareció. No sé qué pasó, de manera involuntaria, de repente alguien quiso copiar y en lugar de copiar lo borró y puso en otra carpeta y ya me desordenó toda la base de conocimiento, la base de datos. Entonces, para eso, en la empresa donde yo estoy, usamos, por ejemplo, Nexusflow. Nexusflow me ayuda a ordenar toda la información en carpetas que de alguna manera me orienta a la misma plataforma y a la vez también los puedo vincular para la planificación del cierre. Planifico todas las actividades, estudios, ejecución de obras, cumplimiento de normas legales, veo los planos, puedo visualizar los planos conforme va avanzando la mina, puedo visualizar los planos, cómo se va a ver la unidad con el cierre, en fin, puedo manejar la información, toda la información que yo necesite, hacerla transparente y acceder a ella de manera rápida, de manera que ahorre tiempo cada vez que tenga que analizar los riesgos, cada vez que tenga que analizar costos, etc. Bien, hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias por la atención prestada y no sé si todavía tenemos tiempo, Juliana, para algunas preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, ingeniero. Muy buena ponencia, muy buen contenido de valor que nos ha podido brindar. Vamos a quizá dar unos 2 minutos, 3 minutos para ver si es que tenemos comentarios finales o alguna consulta, duda. Informarles que ya tenemos activadas nuevamente las opciones del micro y el chat para que puedan participar en caso de que tengan alguna duda antes de cerrar la sesión de hoy. Aprovechamos también estos últimos minutos para comentarles que pueden encontrar toda la información de la especialización de gestión sostenible de cierre de minas en nuestra página web seoacademy.edu.pe. Van a poder encontrar a detalle el temario que vamos a abordar y también la presentación de toda la plana docente que está compuesta por 6 especialistas de diferentes rubros que se encuentran involucrados justamente en todo lo que es el cierre de minas, ¿no? Entonces los invitamos a revisar esta información y también en nuestra página web van a poder encontrar nuestros números de contacto por si requieren el soporte de algún asesor. Ok, me parece que no tenemos preguntas, ingeniero, entonces ya con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy. Muchas gracias nuevamente por la ponencia y gracias a todos los participantes por su atención. Esperamos verlos en el desarrollo de la especialización de cierre de minas que iniciamos el 24 de abril. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos.